buenas, bienvenidos, bienvenidas a nuestro segundo episodio de nuestro podcast Entregas de Impacto. ¿Cómo estás, querida Pauli? Muy bien, Carito, ¿tú? Muy bien, muy contenta. Con un poquito de frío, ¿no? Con un poquito de Sí. frío, pero aquí, gracias a nuestros maravillosos auspiciantes, estamos con un Galetti. delicioso café para energizarnos y calentarnos un poco y nada, entrar un poco en materia. Definitivamente para nosotros desde Impacto y Grupo Entregas nos encanta tener espacios en donde conectemos con, primero, buenas noticias, temas positivos. Totalmente de acuerdo. Entender, Eso es importante. Eso es súper importante, entender los tipos de liderazgo, qué cosas maravillosas están pasando en el Ecuador y en la región. Así que nada. Y hoy Pauli, día tenemos una crack en todo lo que es inversión, además, focalizada en términos de impacto. Paula Auerbach, nuestra amiga Paula, está en BitLab, es especialista senior y apoya muchísimo a estos, yo diría que sueños, ¿no? De impacto, que finalmente necesitan ser financiados, que finalmente necesitan ser empujados, pero sobre todo creo yo que para el Ecuador también es importante como que los sueños no solamente se queden en sueños, sino cómo los podemos plasmar generando un buen business plan, concretando un proyecto que realmente tenga todas las aristas concretas. Así que nos encanta tenerte con nosotros, querida Paula. Muchas gracias. Y antes de comenzar, porque a nosotros lo que nos mueve es que la gente te conozca a ti más allá de lo que haces o más allá de la posición, que sepa quién es Paula. Y ahí te devuelvo esa pelotita de quién es Paula, qué le mueve, qué le gusta. A ver, me pongo a pensar y desde antes de mis 15 años, a los 15 hice un resumen ahí en el proyecto, en el colegio que nos hizo hacer la psicóloga, un proyecto y qué queríamos hacer de nuestra vida, y ahí todavía lo tengo escrito, que quería trabajar en desarrollo, que quería, digamos, transformar el mundo y poder construir un mundo mejor. Y bueno, tengo la suerte desde mi trabajo, que me apasiona, poder conocer comunidades hermosas, proyectos que realmente generan ese cambio que queremos ver en el mundo. Así que me siento muy privilegiada de eso. Feliz de estar acá en Impacto, que para mí es mi segunda casa. Y bueno, contribuir y sí, ver las cosas buenas que tenemos y cómo podemos seguir aportando para construir día a día un mundo mejor. Buenísimo. Y creemos nosotros que por eso hicimos este podcast, porque uno diría cuál es el fin, ¿no? ¿Cuál es el fin de las marcas o cuál es el fin tras de esta comunicación? Sentíamos, tanto Impacto como Grupo Entregas, que todavía no había esas historias de impacto contadas, pero de la vida real desde el ser humano. Y creo que cuando nos cuentas esta historia de pequeña y que logras ahora que mucha gente te ve como ese canal, yo diría de facilitación para llegar a su sueño y a la vez generar impacto, es súper potente porque no es solamente en dónde estás como organización y a quién representas, sino también lo que tú eres como Paula. Sí, y definitivamente cómo lo vives, porque creo que no puedes, hay personas que dicen soy una en el trabajo o una en la vida, y en realidad es mentira, somos la misma persona. Somos una persona, sí. Claro, ¿cómo vive Paula ese impacto, ese triple impacto en su vida? Sí, o sea, somos la misma persona en casa, en el trabajo, en un evento, con amigos, y creo que eso se alinea también con nuestros valores, con cómo nos criaron nuestros padres, cuáles son nuestros principios y valores como personas, y cómo llevamos eso en el día a día a la realidad y en nuestros actos. A mis hijos lo primero que les digo es uno enseña con el ejemplo. Y la verdad, no los he podido llevar a todos lados que hubiese querido porque, bueno, la logística y demás, pero cada vez que tengo la oportunidad
me acompañan, les cuento de alguna iniciativa, los llevo a que también sean partícipes y vean saliendo de la burbuja y que vean el mundo tal cual es y vean distintos perfiles y puedan aprender también ese compromiso social también de que no todos tienen los privilegios y que hay cosas que también valen muchísimo y que hay comunidades en las que el hecho, por ejemplo, de conservar la naturaleza, de cómo respetar el agua, cuidar los árboles, es la casa de todos al final del día y cómo podemos ir contribuyendo para hacer ese mundo mejor, ¿no? Sí. ¿Y cuántos hijos tienes? Tengo 2 hijos, Camila, adolescente, y Joaquín, que todavía es un niño de 8 años. Todavía estamos ahí entre intermedio. Y yo creo que lo que tú dices es tan real porque a veces creemos que estas posiciones de liderazgo están como muy profesional, ¿no? Como que alguien te está viendo y finalmente alguien te puede o seguir o visualizar tu liderazgo de lejos. Pero creo que el mejor legado que uno puede dejar es ese ejemplo coherente con los hijos, porque eso al final del día nadie está viendo, pero es una responsabilidad tan grande. Yo siempre me pongo a pensar, puchas, y el Luciano, ¿qué será? ¿Cómo será? Que siempre sea buena persona, ¿no es cierto? Y eso creo que es un legado que ponemos de nuestros hombros y que no nos damos cuenta a veces ese impacto. Y yo ahí, algo que creemos que con tu misión y tu propósito, ahora que estás, hace mucho tiempo, ¿hace cuánto tiempo estás en el BitLab? En el BitLab creo que, bueno, antes se llamaba FOMIN. Ya. Creo que en el 2019 cambiamos el branding. O sea, seguimos siendo el FOMIN, que es el Fondo Multilateral de Inversiones, como la estructura legal dentro del BIT, pero somos BitLab y empecé oficial en el 2008. Pero llevo 20 años viviendo en Ecuador y casi una ecuatoriana. Bueno, te consideramos una ecuatoriana. Así es. Yo entiendo que en el BitLab uno de sus focos es todo el tema de regeneración, de enfoque en la Amazonía, de tema de conservación y creo que hoy que estuvimos con una gerente regional en una de las empresas B esta semana y hablaba tanto de la Amazonía y yo decía, ¿qué poder tenemos, ¿no? En América Latina, que tenemos este gran paraíso verde, pero que al mismo tiempo lo vamos destruyendo de poco y que es difícil dimensionar cuánto tiempo lo podemos conservar. Ahí te quería preguntar, ¿qué historias nos puedes contar así que te hayan llamado la atención o que tú hayas podido impactar a través de esos sueños en esa conservación a través del foco en la Amazonía? A ver, historias hay muchas y me puedo acordar, no sé, alrededor del 2005 o 2006 que empecé a trabajar en Ecuador con productores de cacao y había un colega de la GIZ que hablaba del cacao blanco. Y claro, todo el mundo piensa en el chocolate blanco y no, nada que ver. El chocolate blanco es la grasa del cacao. Claro, es el desecho, digamos, del... Y al final... Que no es. Es el macambo, que no es cacao, es un primo del cacao y el árbol es totalmente distinto, es mucho más grande. La semilla se parece, pero tiene una cáscara más dura. Y el macambo ahora... Canopy Bridge lo estoy impulsando como también un producto superfood con todas sus propiedades antioxidantes y demás, y lo cosechan mujeres y es el proceso de cosecharlo, de secarlo igual que se seca el cacao y claro, con estas pepas se pueden comer como almendras, se puede hacer postres, un símil al chocolate que no es igual, es como más amarillento, más clarito, pero es muy versátil y sirve para un montón de cosas. ¿Y cómo podemos hacer para que valoremos esos productos amazónicos, para que el mundo los conozca, para que estas comunidades tengan un ingreso alternativo que les permita cuidar el bosque al mismo tiempo de que
Claro. ellos aseguran también Y que un no salgan, bienestar. ¿no? Que no migren hacia las ciudades, que es una de las cosas que suele pasar. Y solamente para los que no sepan, ahora que tenemos la mejor chef pastelera, Ah, claro, ¿no es sí. cierto? Pia utiliza Pia, mucho el sí. gamacamo en sus postres y ha llegado a decir que es mucho más noble a veces que el cacao, o sea, que tiene ciertas propiedades que sí son distintas para los postres, así que les invito a probar también eso, porque creo que una de las cosas que nos pasa mucho a los ecuatorianos es como la desvalorización, ¿no? De nuestra gastronomía, de nuestra biodiversidad, o sea, de lo potente que puede ser el valorarnos, ¿no? Y definitivamente nombraste algo que me encantó, que nombraste a una comunidad liderada por mujeres, y Marta, que está trabajando el Macambo de una manera espectacular. Creo que el trabajo que haces desde el BIT es una regeneración no solo ambiental, sino social, porque es como rescatar esos saberes, esos momentos, porque en realidad en la Amazonía trabajan mucho las mujeres. O sea, cada vez que vamos a territorio nos sorprende un montón de que definitivamente la cabeza de todos ellos son mujeres. ¿Y qué piensas sobre eso y sobre cómo y por qué tenemos que invertir en estos temas, género, regeneración social, ambiental? ¿Cómo lo ves? Sí, igual hay muchas costumbres machistas en las comunidades Ujú. indígenas y creo que por suerte nosotros trabajamos a través de organizaciones locales que son nuestros socios y aliados y son quienes realmente llevan adelante la acción en territorio, y son los que trabajan directamente con las asociaciones de productores y demás. Y en todos los proyectos ponemos la meta de que haya este empoderamiento femenino, de que si bien no podemos decir elijamos al líder comunitario, pero sí desde los proyectos tratamos de influir para que haya más mujeres en posiciones de liderazgo y darle esas capacitaciones y ese espacio. Empoderamiento. Entonces, por ejemplo, estamos ahora con un proyecto con Cara Solar, de canados solares en la Amazonía, y una de las metas es capacitar a mujeres para que sean técnicas de estos centros de recarga con paneles solares. Claro. Y que no sea tampoco una posición que los hombres son los que saben y los que O van a los arreglar únicos el que panel pueden y demás. hacer, Y por lo general son muchos hombres los que lideran esas áreas, Entonces, ¿verdad? buscar que también las mujeres se involucren y participen y que tengan las capacidades técnicas para desarrollar esas tareas que, claro, en un principio uno piensa, bueno, no, el técnico local va a ser un hombre que va a arreglar el panel. Sí. Y Que se rompa este se rompa. prejuicio. Y yo creo que también a veces cuando se piensa en regeneración social se piensa nada más como equiparar y tratar de disminuir la pobreza, pero también se trata de diversidad, también se trata de equidad, porque la regeneración social no es tan solo que tengamos un bienestar, sino que finalmente tanto hombres como mujeres tengamos las mismas oportunidades. Y en ese sentido, en la parte de ya económica del proyecto, ¿no? Porque creo que en la parte social, solamente con influir, con tocar esa comunidad, estás dando esperanza a toda una comunidad de que puede vivir y transmitir su legado por sí mismos desde el territorio. Pero económicamente, ¿cómo ves esa oportunidad económicamente para que eso sea un puntapié de decir ese espaldarazo que necesitamos para confiar en la Amazonía y que diga hay un punto de quiebre en la parte económica también? Es un trabajo intenso. Yo creo que no sé, uno habla del cacao o de la vainilla como estos productos mágicos Claro. que resuelven Como todos los oro, ¿no? problemas. Y claro, o también hablan de algún tipo de especie como la pimienta, como el oro negro. Y en realidad es trabajar con las comunidades, es revalorizar las chacras y darse cuenta de que lo que es su huerto y su forma de sustento familiar
pueden, bajo esos métodos de producción y con sus conocimientos ancestrales, reproducir varios productos, y ahí no puede ser solamente uno, no es el monocultivo, no es que tengan y planten un bosque de guayusa y solo sea eso, sino cómo rescatar esa diversidad y estos productos especiales amazónicos con la historia de la comunidad, Totalmente. porque el storytelling atrás de todo esto es lo más poderoso, y que a través de eso lleguen a mercados que realmente valoren estos productos y valoren de las comunidades que vienen, de cómo ellos trabajan en el bosque, de cómo están conservando la Amazonía. Y por ejemplo, Funito hace poco, a través de Fundación Pachamama, lograron vender, no me acuerdo si eran 10 o 12 toneladas de este fruto. Se lo vendieron a una empresa que hace jugos. Ya. Y entonces, pero localmente, sí. en Ecuador. ¿Localmente o afuera? No. O sea, terminaron exportando estas 10 o 12 toneladas para AGE, que hace, es una empresa peruana, pero que está trabajando en la Amazonía también de Ecuador, y hacen estos jugos, ahora no me va a salir el nombre. ¿Energéticos o no? No, de frutos De naturales. frutas Ya. naturales. Sí. Y sabes que eso es súper poderoso, porque lo que tú dices de los mercados internacionales como Europa, nosotros que estamos en comercio exterior, cada vez del blockchain, el tema de sostenibilidad, el tema que generes la trazabilidad desde el productor, de que tengas un trabajo justo, ¿no es cierto? Que generes no solamente ese bienestar de la comunidad y entender que hoy el consumidor no solamente va a comerse el chocolate o va a comerse el producto terminado, sino quiere entender de dónde sale y quiere entender si estás haciendo, digamos, un ecosistema de bienestar. Es cada vez más fuerte. O sea, hoy, no sé si les pasa, pero ya con hijos de adolescentes tienen mucha más conciencia del impacto ambiental, y hoy el consumidor es como, no solamente te elijo porque eres la multinacional que está llegando a todos los países, sino qué estás haciendo por esa comunidad que está generando y produciendo ese cacao, ¿no? Sí, y creo que para sumar, Pauli, creo que también es súper importante entender que a lo mejor ya no aguantamos una marca de chocolate más. Entonces, ¿cómo transformamos esa conexión a mercado a través de otras líneas, de otras? Totalmente de acuerdo. Tuve la oportunidad de conversar con muchas de las emprendedoras de Ayuda en Acción, esta fundación española, y localmente pues están sacando bebidas energéticas, y de la bebida energética quedaba un zumo, y yo, bueno, como buena venezolana, ¿por qué no haces un exfoliante para la piel o Claro. un brillo para los labios? Entonces ella fue como, ya, buenísimo, te invito para que pruebes. Entonces es también esa economía circular que pueden aprovechar otros, digamos, productos. Y de tu experiencia, Paula, en este tipo de proyectos, ¿has visto uno que tú digas, wow, están haciendo tal producto, o aparte del jugo, Están o innovando, están están innovando, sacando rompiendo algo diferente? A ver, hay un ají, el neapía, que lo produce una comunidad indígena. Están en la Amazonía Norte de Ecuador. Y claro, es un ají espectacular, un ají negro, una salsa así picante. Picante, sí, pero... Y lo hacen ellos y lo producen ellos en la comunidad. Y Canopy Bridge los está ayudando con la comercialización, pero es un producto ancestral que usaban ellos, y era como un ingrediente de sus comidas y sus platos así, la pamba mesa. Ahora, en cambio, a través de innovación, Canopy Bridge ha probado y están haciendo un yogur de yuca vegano. Entonces han logrado ponerle una fermentación. No sé si lo probamos, lo estuvimos en una reunión. Sí. Y ahí lo todo un tienen, desafío. natural, o le ponen piña, o están probando, pero queda... Qué te lo doy así en un rico. tarro y te digo yogur griego y te crees que es yogur griego. Oh, wow. Entonces creo que no lo probamos todavía. No, y yo te escucho hablar así tan cercana de la Amazonía, y
creo que algo que sí queremos contribuir a estos podcasts y cómo podemos dar un mensaje distinto es comenzar a valorarnos. ¿Cómo comenzamos a instaurar esta marca país, ¿no? Desde un espacio tan chiquito como este, donde estamos sentadas las tres con las justas. ¿Qué mensaje le das al mundo hacia afuera sobre la Amazonía? ¿Qué nos falta por hacer? ¿Qué nos falta por valorar de la Amazonía? Porque creo que lo que queremos hacer con este podcast es transmitir de a poquito esas conversaciones que hemos tenido de pronto hacia afuera, que no se ven, ¿no es cierto? Que las hemos conversado contigo, que le hemos conversado con este grupo de impacto que siempre está, que creo que tenemos algo en común y es que nos mueve eso de ver al Ecuador, de verle al Ecuador bien, de valorarnos y generar esta marca de país. ¿Qué le dirías afuera al mundo respecto a la Amazonía? Creo que primero a los ecuatorianos, ¿no? Que conozcan su país, que lo valoren, que lo visiten, porque claro, si no lo visitas, no lo puedes conocer y no lo puedes valorar. Y entonces no, tampoco podemos generar un turismo masivo en la Amazonía, Por supuesto. pero cuidándolo, Comunitario. sin dejar huellas, digamos, con todos los principios de sostenibilidad posibles, sí, ir y visitar y conocer y comprometerse con las comunidades y darse cuenta de todo el conocimiento que tienen y también de muchas necesidades que a lo mejor el turismo puede ayudar y de qué otras formas también podemos colaborar, conectarnos, generar estas sinergias y buscar espacios de colaboración con estas comunidades. Qué hermoso, qué hermoso. Definitivamente sí. el y además trabajo dicho por una argentina ecuatoriana. Sí, qué hermoso, qué hermoso. Y es cierto, porque finalmente si no conoces, o sea, alguien que está en Quito y si no pisa y no huele lo húmedo de la selva y no te das los sabores y todo el cambio que significa moverte de la parte citadina al campo, ¿no? Creo que eso es tan importante porque creo que esa es una de las desvalorizaciones más importantes que hemos tenido como ecuatorianos y por eso tanta migración hacia las ciudades, porque hemos desvalorizado nuestros orígenes desde el idioma hasta la biodiversidad que tenemos. Sí, definitivamente. Yo también soy venezolana de corazón, ecuatoriana y me siento tan orgullosa de lo que tenemos, de las comunidades, del trabajo, la comida. O sea, para mí el café lojano, perdón, pero es el mejor café, el ceviche jipijapa para mí, perdón mis amigos peruanos, pero amo el ceviche con maní, es como otro nivel. Entonces sí creo que es eso, es sentir ese orgullo, ese amor por nuestra tierra, por lo que tenemos. Por ejemplo, me encantó que dijiste la pamba mesa. La pamba mesa es un ritual ancestral en donde es comer directo de la tierra. Entonces estas comunidades pues se sentaban en el piso y todas compartían un alimento. Entonces eso me parece que es maravilloso. Y vuelves a lo esencial, ¿no? Eso no era lo esencial. Rescatar esas tradiciones y nosotros desde Impacto, sumados con el equipo de BitLab, estamos trabajando en un fondo verde. El Fondo Verde Catalítico. ¿Nos quieres contar, antes de terminar este espacio tan maravilloso, cómo se formó, cuál es el objetivo de este fondo? La idea del fondo es poder apoyar al sector privado y en particular a las pymes que muchas veces no tienen las herramientas suficientes para medir su huella de carbono, para medir el impacto de sus empresas y ayudarlas, primero que todo, a saber cuál es ese impacto y en qué áreas pueden mejorar y ayudarlas a trazar ese camino a una descarbonización, a decir, ok, somos carbono cero, estamos neutralizando nuestro impacto, hemos disminuido todos nuestros efectos negativos en el medio ambiente y cómo podemos construir estos impactos positivos también. Y entonces la idea es, a través de distintos emprendimientos, es un proyecto regional y con Impacto estamos lanzando este nuevo proyecto
para ayudar a las pymes ecuatorianas a transitar ese camino y a tomar conciencia, y que también desde el sector privado podamos ir viendo cuáles son esos espacios de mejora donde podemos ir construyendo para, digamos, no afectar negativamente el ambiente, y lo que estamos haciendo mal, disminuirlo y buscar estos espacios de mejora y de construir también empresas que sean sostenibles. Claro. Y yo solamente para sumar esa ecuación de, a veces suena muy técnico, cuantificación, y suena muy técnico el cómo dar ese salto a la sostenibilidad, y creo que esa es una gran oportunidad, porque si es que no generamos conceptos desde los pymes, desde el emprendimiento, es muy difícil que la sostenibilidad o la regeneración esté comenzando a calar con bases sólidas, porque eso es complejo. Creo que requiere o muchos tienen ese prejuicio, y digo el prejuicio porque a todos nos ha pasado cuando recién comenzamos a cuantificar la huella en Grupo Entregas. Era como, estamos haciendo, estamos reciclando, no tiene nada que ver con reciclaje, y siendo el core del negocio, ¿no? Siendo el tema de movilidad. Entonces yo creo que este fondo no solamente va a contribuir a generar esta conciencia de las pymes, sino que también que los conceptos comiencen a calar y a sembrarse así en buen puerto, porque creo que a medida que nosotros entendamos y sea una democratización de ese conocimiento, entonces como que lo vamos a tener mucho más palpable, como que eso no es un sueño así por hacerse cuando ya sea una compañía grande, porque ese es otro de los mitos que también se tienen que romper. No puede ser un ecosistema pequeño que además generas valor, porque el momento que estás hablando de temas sostenibles, no solamente que estás haciéndole bien al planeta y a la sociedad, sino que también estás generando un goodwill importante en tu marca, estás generando ese potencial de que valga más la marca por lo que estás haciendo, ¿no? Porque cómo lo estás haciendo. Y ahí es transitar también a un consumo responsable. Y sí. que como sociedad también todos somos responsables y somos corresponsables, y al rato que elegimos, ok, vas a tomar un agua en botella de plástico o vas a pedir un jugo que te lo sirvan en un vaso de vidrio. Y ahí cada uno está tomando una elección, y con esa elección también estamos construyendo o destruyendo nuestro planeta. O deconstruyendo, totalmente, sí. Totalmente. Sí, que definitivamente no es solo el impacto de la empresa, sino el transformar los pensamientos de nuestros colaboradores, totalmente, de nuestros proveedores, de nuestros aliados. Y creo que aquí, para poder cerrar este espacio, primero agradecerte, Paula, por estar aquí con nosotras, y definitivamente preguntarte si la Amazonía quisiera decirnos algo a través de tu historia. ¿Qué nos diría? Creo que ahí también es importante, y me quedaba pensando que no son solo los superproductos, y pensaría en la yuca, y Cusi, por ejemplo, lo está haciendo súper bien, trabajando con una comunidad de mujeres que cultiva la yuca, o el mismo plátano. Y yo, visitando comunidades en la Amazonía, me senté con una mujer que iba a vender guayusa por primera vez, y empezamos a ver, ¿y cuánto saca la guayusa? No sé, este es el primer saco que voy a sacar, no sé cuánto me pagarán. Y bueno, ¿y qué más hace? Café, cacao. Y empezamos a preguntar, bueno, ¿y cuánto produce una temporada de cacao? ¿Y cuánto hace de café? ¿En qué época saca el café? Y cuando seguíamos viendo y así conversando con la señora, le hice los números y ganaba su mayor ingreso en el año, o sea, acumulado todo el año, era vendiendo plátano. Y vendiendo este plátano verde orgánico, por supuesto, y claro, también hay, claro. Hay instituciones como Aliado que los está ayudando a vender mejor la yuca y el plátano. Y bueno, Cusi lo que hace con esta comunidad de mujeres también en la Amazonía. Y decir, no tiene que ser el superproyecto, no tiene que ser no sé, el oro negro como hablábamos un principio de la Amazonía, sino que hay un montón de productos
que los consumimos en el día a día y que sí pueden generarle estos ingresos y darle una sostenibilidad, un bienestar a las familias de estas comunidades. Y creo que esa es la historia que queremos construir en la Amazonía, de ir encontrando de a poquito, o sea, no es que queremos que todos produzcan guayusa, no, hay una diversidad de productos y que distintas comunidades con distintos productos, con esta canasta multivariada que tienen en su propia chacra, valorizar eso y que eso sea la bandera, que eso sea el camino de ir mejorando las condiciones de estas comunidades, de ir generándoles líneas de ingreso, canales de comercialización que les permita tener una vida sostenible, con bienestar, que puedan educar a sus hijos y que puedan también mantener un montón de sus costumbres ancestrales y conocimientos sin que, como decía Carito, tengan que emigrar a las ciudades para conseguir mejores servicios o buscar, no sé, un sueño que después terminan también alimentando cinturones de pobreza en las ciudades. Entonces, construir desde el valor de las comunidades, creo que eso debería ser, no sé, nuestro sueño para la Amazonía. Sí. Y yo quisiera solo hacer como un recuento de frases poderosas que has dicho, de conceptos poderosos que has dicho hoy, que has traído a la mesa, porque creo que has hablado de las cosas básicas que muchas veces nosotros tratamos como que de inventar el agua tibia, ¿no? Como encontrar el tema crítico del tema central o mirar ese oro negro, como decías. Y creo que nos has traído el conocernos primero, el visitar primero la Amazonía, que creo que eso es importantísimo. El empoderamiento de la mujer, porque creo que a veces pensamos que solamente el empoderamiento de la mujer está aquí en las ciudades, ¿no? Con las CEOs o con el tema del liderazgo acá. Y ese del valor ancestral, porque creo que el valor ancestral trae nuevamente ese marca país que estamos buscando. Sí, y sumado a eso, creo que definitivamente las intervenciones que se hagan en la Amazonía, y ahí lo pongo en la mesa para opiniones, deberían ser más holísticas, no solo entender el ambiente, el tema del emprendimiento, sino que también la parte emocional, porque sí, sin hemos duda, por trabajado eso con decía. comunidades de mujeres en donde no le puedes decir a una mujer, mira, vende, postea en Instagram, cuando está recibiendo violencia en sus hogares. Ahora, y la pregunta va a las dos, desde su punto de vista o desde sus roles, ¿cómo podemos, desde la empresa privada, desde los multilaterales, apoyar con el desarrollo contra la violencia de género en nuestra Amazonía, sobre todo? ¿Cómo lo ven? ¿Han visto algunas iniciativas que valga la pena como decir, mira, aquí hay una oportunidad espectacular? Entonces, nosotros desde Impacto hemos trabajado muchísimo eso. Sin embargo, queremos que más personas, más empresas, más organizaciones se sumen a esa regeneración social desde la prevención de violencia y desde entender qué tipos de violencia. Al principio dijiste el tema del machismo, y obviamente el machismo no tiene género definitivamente, pero ¿cómo podemos ayudar a estas comunidades a que dejen de tener prácticas machistas, o cómo podemos ser parte de la solución? Yo creo que no hay recetas mágicas. Sin embargo, una de las cosas que ha funcionado, y en distintos contextos, en comunidades indígenas en la sierra, en proyectos de producción de flores, de quinoa, también con comunidades indígenas en la Amazonía, es un tema de dar charlas de derechos. Y creo que estas charlas hay que darlas como que en principio separados, o sea, unas charlas totalmente dirigidas de espacios de conversación entre mujeres y solo mujeres, otras con los niños y también dentro de su perspectiva y su cosmovisión, buscar a alguien local, porque tampoco es venir de afuera a decir,
estas son Yo las tengo la cosas y solución. así se hacen y eso este iba a es el decir mundo yo. ideal. Sí, y eso iba a decir yo, porque también es otro tipo de machismo. No es un machismo tradicional que uno ve en la ciudad. Es un machismo que está tomado desde los roles, que muchas veces es ancestral también, y que puedes tocar una fibra de la misma mujer, porque ella no lo ve así. Y puede tocar esa fibra como... O Pero si sea, esto es lo que tiene siempre unas- he está hecho. Tiene permitido. unas Ajá. líderes indígenas increíbles. Entonces, yo creo que hay que hacerlo desde la propia comunidad, buscando estas líderes que conversen y tienes que tener, como decía, algunas charlas enfocadas para mujeres, otras charlas también desde alguien de la comunidad que converse sobre estos temas de derechos con los niños, otras con los hombres y también buscar estos hombres aliados También, sí. que terminan siendo defensores también de los derechos de las mujeres y a través de ellos mismos, transmitir ese mensaje. Y finalmente, hacer estas asambleas ya comunitarias cuando cada uno de los grupos ha sido sensibilizado, cada uno lanzó su propuesta, su mini proyecto comunitario y dejar que ellos mismos elijan y construyan estas prioridades, estas cosas que proponen cambiar dentro de su comunidad, que sea seleccionado, elegido y implementado por ellos mismos. Y a través de eso es donde generas cambios que realmente son a largo plazo y que los pueden llevar adelante como parte de su vida comunitaria. Porque si decimos, no, esto está mal, ustedes tienen que hacer esto, No lo van a no seguir. funciona, no lo asumen como propio, no lo entienden tan bien y dicen, no, este viene de afuera y no sabe cómo nosotros tenemos nuestras reglas en la comunidad. Entonces, creo que hay que ayudarlos a que ellos mismos las identifiquen y la construyan de forma comunitaria. Pero sí es importante sensibilizar a los grupos por separado, porque si lo golpe lo haces en una asamblea comunitaria, Hay un rechazo. probablemente no hable una sola mujer Sí. y sean los hombres los únicos que dicen, hablan y toda la comunidad dice sí, votan y eligen sin que haya esta participación. Y para lograr esta participación, primero hay que trabajarlo como en grupos, sensibilizándolos, escuchándose entre ellos y generando estas propuestas que nacen de la comunidad para la comunidad. Sin duda. Y yo creo que lo que termina pasando, como todo en la sociedad, es que tienes que conocer primero. Tú eres el invitado en esa comunidad. Tú tienes que ceder esa posición de yo vengo, que creo que es una de las cosas que tenemos las ciudades, de creérnosla, que llegamos a enseñar cuando tenemos muchísimo que aprender. Y yo creo que también es como el simplemente llegar y conocer, porque hay mucha gente de los ecuatorianos en los que yo pregunto y todavía no ha visitado realmente la Amazonía, ¿no? Realmente una comunidad, y creo que eso sí nos hace falta para poder seguir construyendo este diálogo de marca país que nos mueve mucho y que para nosotros la Amazonía es muy importante. Y ya llegamos al final. Sí. Siempre nos pasa lo mismo que nos va a pasar. Sí. Pero va a ser con otro cafecito después, fuera de cámaras. Y queremos invitarles al siguiente capítulo, al siguiente episodio. Sí, va a estar súper interesante. Tenemos 2 invitados de mega impacto. Gracias a Grupo Entregas por sumarse. Gracias, Paula. Y gracias a ustedes del BID Lab, que nos ha ayudado a crecer desde Impacto. Yo estoy feliz, gracias al equipo, por toda la co-creación de este espacio. Así que los esperamos al siguiente capítulo. Vamos no a se tener, lo pueden perder. Va a estar maravilloso. Van a igual estar de potente que este. Sí, igual de potente que este. Y vamos a colocar las redes de Paula, las redes del BitLab, para que nos puedan seguir. Igual Grupo Entregas y de todos nuestros auspiciantes en Impacto. Así que un gran abrazo. Gracias por acompañarnos en este podcast de Entregas en Impacto. Gracias, querida Paula. Gracias a ustedes. Un placer.